Te invito a buscar la palabra del Señor en el profeta Ageo. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al 12. Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 12. Y Ageo está justo al terminar el Antiguo Testamento, antes de Zacarías. Gloria a Jesús, adoramos al Señor, glorificamos su nombre y saludamos a los que nos están viendo por las redes sociales en esta mañana. Les invitamos a que se queden conectados, que hay una palabra del Señor para cada uno de nosotros y le agradecemos el que estén conectados en esta mañana, en esta transmisión. Así que, amados hermanos, buscamos la palabra del Señor en Ageos capítulo 1 y leemos del 1 al 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornar en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar y lo sentimos, Señor. Yo te pido que tú me uses, que tú pongas las palabras, Señor, en mi boca. Espíritu Santo, inspírame. Glorifícate de una manera especial en esta mañana y glorifícate sobre tu iglesia, sobre tu pueblo y sobre aquel que está escuchando esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy te adoramos, hoy te glorificamos y hoy te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Gloria a Jesús. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Pero no deje de alabar al Señor. No me dejen solita en la predicación, sino que podamos todos adorar al Señor en esta mañana y exalzar su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hace unos días, y el Señor va ministrando nuestros corazones, porque esta palabra no tan solo es para un lado, sino que también es para el otro. Y quisiera que pudiéramos hoy meditar en esta palabra, en esta reflexión, en esta palabra que el Señor trajo al profeta Ageo, pero que también es importante para el pueblo de Dios hoy. Y me pregunto, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Cuáles son sus prioridades?
Todos vivimos a base de prioridades. La vida se basa de eso, pero muchas veces, lamentablemente, en la vida establecemos prioridades equivocadas. Pero si cada uno de nosotros pudiéramos ver la vida como la ilustración que les voy a estar mostrando, pudiéramos entender que nosotros tenemos que tener la capacidad para poder escoger cuál es la prioridad para nuestra vida y no tener prioridades equivocadas que nos van a llevar al fracaso. Entonces, si pudiéramos imaginarnos el inicio de nuestra vida como unas monedas que nos dieran, y que cada vez que nosotros hiciéramos algo, escogemos una moneda para llevarlo a cabo, pero esas monedas no las vemos, son imaginarias, pero están en una máquina como aquellas que dan las de los refrescos. Y cada vez que vamos a hacer algo, cogemos unas monedas y decidimos qué vamos a hacer con esas monedas. Si nos vamos a estudiar, si nos vamos a trabajar, si nos vamos de viaje, si nos vamos y compramos algo, si hacemos cualquier cosa que no sea nada, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decidimos qué hacer con esas monedas que todos los días están en esa máquina y que nos dan la oportunidad de gastarlas. Hay un problema, que esas monedas son de un solo uso y no podemos cambiarlas para nada. Por lo tanto, usted tiene solo una oportunidad para usar su moneda y usted decide a qué usted le da prioridad y qué usted la utiliza. Entonces todos los días vamos a la máquina, cogemos nuestra moneda, decidimos qué hacemos en ese día, ponemos y establecemos prioridades, pero muchas veces esas prioridades son equivocadas. El problema es que mientras más se van gastando las monedas, no tenemos el chance de devolverlas. Así que cada uno de nosotros no puede gastar esa moneda en otra cosa que es en la que usted y yo hemos decidido invertir esa moneda. Entonces, ¿en qué establecemos nuestras prioridades si la máquina de monedas de la vida se está agotando? Y cada vez que la utilizamos va bajando. Debemos entonces establecer y ser sabios y escoger qué prioridades establecemos en nuestra vida. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Todos lo sabemos que tenemos prioridades como finanza, trabajo, educación, diversión, viajes, y yo creo que las prioridades de la vida se van estableciendo según la edad de la persona. Para un niño su prioridad no es nada más que dormir y comer y jugar, ¿verdad que sí? Pero mientras van pasando los años, como a veces me dice Ariana, ay, yo no quiero ser grande, y es que mientras más van pasando los años, las prioridades tienen que ir estableciendo y tienen que ir modificándose. Y si nosotros no establecemos prioridades en nuestra vida, entonces perdemos el tiempo en cosas que no son importantes. Pregúntele a un joven que no aprovecha su año académico. Pregúntele a un universitario que no aprovecha sus 4 o 5 años de estudio. Pregúntele a un padre que ve a crecer a su hijo y no le presta atención. Entonces nuestra vida siempre está basada en establecer prioridades. Y es bien importante que cada uno lo pueda tener presente. ¿Cuál es su prioridad? Pero hay algo muy importante. Nosotros, los hijos de Dios, usted y yo, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, nosotros nos basamos en las prioridades, sobre todo en la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hay a veces que esa voluntad de Dios es obviada. Y mientras nosotros obviamos la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestras vidas entonces no andan conforme a la perfecta voluntad de Dios y podemos equivocarnos. Como creyentes, como siervos del Señor, establecemos prioridades en nuestra vida, pero basados en la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
Si usted quiere ser productivo en esta vida, no se desenfoque con cosas que son triviales. Lamentablemente vivimos un tiempo en que el mundo se desenfoca con cosas que son pasajeras, con cosas que no son eternas, con cosas que no son permanentes. Y por eso es que vemos constantemente un mundo que está desenfocado y que su prioridad no es Cristo. Yo no sé cuál sea su prioridad, pero le pregunto, ¿qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es nuestra prioridad? Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No hay mejor que una persona haga la perfecta voluntad de Dios en su vida. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, nuestra prioridad es Cristo. Y muchas veces las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor nos hacen que nosotros elijamos prioridades equivocadas, pero tenemos que tener la certeza, la seguridad de que si nosotros seguimos la voluntad de Dios, nuestras vidas van direccionadas al lugar correcto. Pero ¿en qué se basa entender la perfecta voluntad de Dios en mi vida? ¿En qué se basa entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? A veces nos forzamos o esquivamos cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces nos arriesgamos a no entender cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que le demos prioridad y que tengamos prioridades conforme a su perfecta voluntad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Se ha preguntado? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? La palabra del Señor me dice en Lucas 12, versículo 29, vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria a Jesús. O sea que muchas veces nos perdemos de vivir una vida plena en Cristo porque desconocemos o porque no nos hemos puesto a investigar o porque nuestra intención no es conocer cuál es la perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Nos volvemos ansiosos, trabajamos más de lo que debemos, hacemos cosas que no son las correctas, nos volvemos y nos enfocamos en cosas que son pasajeras, pero entonces mientras tanto nos equivocamos porque no hemos establecido las prioridades correctas. Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros, a usted y a mí, cuál es su perfecta voluntad. ¿Cuál es el plan perfecto que Él ha trazado desde un principio? Desde el primer momento que nos pensó, ya Él tenía un plan para usted, ya Él tenía un plan para mí. Por lo tanto, me tengo que atrever, tengo que tener la disposición, tengo que tener la valentía de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo me envuelva? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? Entonces, evitamos las confusiones que nos llegan a nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes equivocadas? Y le voy a mencionar 3. La primera actitud equivocada es que a veces pensamos que Dios mantiene en secreto su voluntad. Y a veces creemos que es algo que es difícil de conocer y saber. Y decimos, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Ay, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero eso es una actitud equivocada. Porque nuestro Padre Celestial no tiene la voluntad de Él para nosotros como un tesoro escondido. Él quiere que nosotros conozcamos qué es lo que Él quiere. Y sobre todo Él quiere que nosotros conozcamos cuáles son sus planes, los beneficios, las bendiciones que están preparadas para cada uno
una de nosotros. O sea que Él está dispuesto a mostrar su voluntad a nuestras vidas para que nosotros, mire, nos encaminemos y vayamos en el plan perfecto de Dios. Job 27:11 dice: yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. No les voy a ocultar los planes del Todopoderoso. Nuestro Dios no quiere ocultarnos los planes. Él quiere que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere para usted y para mí. Segunda actitud equivocada: la voluntad de Dios no será divertida. A veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es aburrido, pero nos equivocamos, porque nuestro Dios no quiere que seamos infelices. Nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y quiere darnos tantas cosas para satisfacer nuestros anhelos más profundos, que lo único que Él quiere es que nosotros nos deleitemos en el Señor primero. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y si leemos la Nueva Traducción Viviente, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y un futuro y una esperanza. O sea que nuestro Dios quiere darnos una esperanza. Por eso es importante que nosotros podamos establecer y que podamos conocer cuál es su perfecta voluntad y cuáles deben ser nuestras prioridades. Tercera actitud que es equivocada: la voluntad de Dios no me parece que será algo que quiero. Y a veces forcejeamos con el Señor. Dios quiere llevarnos a otros lugares y nosotros queremos coger por este. Dios quiere abrirnos esta puerta y nosotros queremos forzar a abrir esta. Pues entonces nos enfrascamos en una lucha con mi voluntad, con mi deseo personal, y no podemos entender que hay algo mejor para cada uno de nosotros. Entonces nos portamos como el conductor del auto que va con el freno, pero también va con la gasolina. Señor, ¿qué tú quieres que yo vaya? Voy con la gasolina, pero cuando el Señor te dice ahí, tú pegas freno. No, tenemos que tener la voluntad para hacer completamente, totalmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida? Dios nos bendice cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, y muchas veces esquivamos esa voluntad de Dios. Esquivamos esa palabra, esquivamos ese consejo, esquivamos eso que una vez nos dijeron que era lo mejor, que era lo correcto, que era lo adecuado. Y nos envolvemos en cosas que son triviales. La palabra del Señor me dice en Salmo 48: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrascamos en hacer la voluntad de Dios, entonces nos sentimos en paz. Entonces nos sentimos tranquilos, entonces nos sentimos enfocados, porque a pesar de las circunstancias que puedan venir, las situaciones difíciles que podamos atravesar, aún estando en la perfecta voluntad del Señor, qué bueno que el Señor tiene todo en control y estoy en el tiempo de Dios. Dios anhela compartir los planes que Él tiene contigo. ¿Le has preguntado? ¿Le has preguntado qué Él quiere que tú hagas? Debemos anhelar obedecerle. ¿Qué quiere Dios de mí? En Levítico 22:21 dice: obedezcan mis mandamientos y póngalos por obra. Yo soy el Señor. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros podamos obedecer sus mandamientos, que nosotros podamos obedecer cada uno de sus estatutos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande mandamiento, el primer y más grande mandamiento. Él mismo lo dijo. ¿Qué quiere Dios de mí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Si nosotros no reconocemos a Dios en nuestros caminos, nuestras sendas no pueden estar derechas. Si nosotros no reconocemos a Dios en nuestros caminos, nuestras sendas no pueden estar por el camino correcto. Amado hermano, tenemos que tener la disposición
de hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Alábele, hermano. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, queremos encontrar dos cosas. La primera es la voluntad clara que Dios nos da a todos. Lo que algunos llaman la voluntad universal. Lo que dice aquí su palabra para que nosotros hagamos. Lo que dice aquí la palabra del Señor que cada uno de nosotros se debe dirigir. Lo que dice aquí la palabra del Señor que nosotros debemos seguir. Esa es la voluntad para cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de los que son su pueblo. Esa es lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Que nosotros podemos tener esta ley, esta palabra en nuestros corazones. La segunda es la voluntad de Dios para cada individuo. Esa es la voluntad específica, a donde Dios quiere que tú vayas. ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que tú tomas? ¿Cuál es la puerta que Dios te va a cerrar y que Dios quiere que lo entienda? ¿Cuál es la decisión importante que debes tomar y dirigido por Dios la vas a hacer? Esas son las voluntades específicas de Dios. Que cuando nosotros vamos a hacer algo, podamos ir primero donde Dios y preguntarle: ¿esta es tu voluntad para mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres para mí? Porque tomamos decisiones, pero no nos fijamos o no preguntamos cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y entonces entramos en un forcejeo con el Señor. Dame porque yo quiero. Dame porque yo necesito. Dame porque es lo que realmente me satisface. Dame porque no hay mejor nada más. No, yo quiero eso. Pero no nos damos cuenta que nuestro Dios conoce los planes para cada uno de nosotros y sabe que a lo mejor esas decisiones que tomamos sin consultarlo, simplemente nos enfocamos en que sea nuestra voluntad, no es lo mejor. Por lo tanto, debo entender que tengo que decidir cuál va a ser mi prioridad en mi vida. Si hacer la voluntad perfecta de Dios o simplemente hacer lo que desea mi corazón. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, amado hermano, es bien importante que nosotros nos mantengamos enfocados. Que nosotros podamos mantenernos conectados con el Señor. Porque cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, no nos pesa preguntarle a Dios: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque cuando nosotros tenemos esa intención, entonces sale de nuestro corazón y sale espontáneamente la obediencia a Dios. Amén. La voluntad universal de Dios es imposible de ignorar. Es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, sin excepciones, sin excusa, que todas las personas podamos aprender de lo que está en su palabra, principios y mandatos claros que están en su palabra. No podemos ignorarlo, pero debemos hacerlo. No podemos esquivarlo, pero debemos buscarlo. Es algo que es necesario para que podamos encontrar a Dios en nuestro caminar. Que podamos ver la mano de Dios en cada una de nuestras decisiones. Que podamos ver cómo Dios va haciendo cosas grandes, porque estamos haciendo la voluntad que está en su palabra. Entonces, amado hermano, ¿qué Dios tiene para ti si no le has obedecido? Te haces esa pregunta porque no le has obedecido. ¿Qué Dios tiene para mí? Porque has llegado a conclusiones que no son las correctas. Porque has tomado decisiones que no son las que Dios te ha enviado. Estás cumpliendo la voluntad del Señor. Estás teniendo como prioridad escuchar su voz. Esa debe ser nuestro enfoque. Esa debe ser nuestro norte. Que nosotros podamos saber escuchar la voz de Dios. Porque vamos a escuchar muchas voces en nuestro caminar. Porque vamos a escuchar muchos consejos en nuestro caminar. Porque vamos a oír muchas cosas en nuestra vida. Pero hay algo que siempre debemos saber identificar, y es la voz de Dios. Si te enfocas en tus prioridades y no en las de Dios, no estás haciendo la voluntad que Él quiere para tu vida.
Y eso quiero ahora hablar de Ageo. El martes les hablaba en la clase bíblica de los profetas. Y Ageo es un profeta que se levantó para hablar al pueblo de Israel. Y cuando nosotros miramos este libro de Ageo, donde se encuentra, son de estos libros que están acá, pero deben estar un poco más al frente, si lo seguimos en orden cronológico. Pero nosotros podemos ver y entender que Ageo tenía una encomienda, tenía una misión. Y en el primer capítulo de este libro de Ageo, que solamente tiene 2 capítulos, podemos ver que el remanente de Israel había salido. Y habían salido después de estar cautivos por 70 años en Babilonia. Y nuestro Dios, que tiene todo bajo un perfecto plan, les había dado la oportunidad y había convencido al rey Ciro para que pudiera ese remanente, ese pueblo salir. Pero había un propósito, el que ellos salieran en ese momento. El propósito principal era que esos hombres que decidieron salir de aquel pueblo, de aquella nación, iban a reconstruir el templo de Dios. Ellos habían salido con una misión en específico. Habían preguntado quiénes quieren salir. Y como 50,000 personas levantaron la mano y decidieron salir junto a Zorobabel para que pudieran ir a reconstruir el templo. El rey Ciro, como el Señor todo lo planea perfecto, acomodó las cosas, amado hermano, para que el pueblo de Israel no se fuera con las manos vacías. Y es que nuestro Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Es que nuestro Dios siempre está trabajando para abrirnos puertas. Es que nuestro Dios siempre está trabajando para darnos las cosas a nuestro favor. Y el rey Ciro no tan solo los dejó ir, sino que le dio la madera, le dio los recursos, le dio las herramientas, le dijo que fueran y que lo que necesitaran lo pidieran. Así es nuestro Dios. Cuando nos da la salida para algo, cuando nos lleva para un sitio, nos da las herramientas, nos da el calzado para caminar, las herramientas para trabajar y las armas para pelear. Ese es nuestro Dios, que todo lo tiene completamente planificado para nuestro favor. Y el pueblo de Israel llegó a Jerusalén, pero hubo un problema. El pueblo de Israel entonces se dedicó a reconstruir el altar, y eso fue excelente. Y restauraron el culto, hicieron adoración a Dios. Y lloraron, dice la palabra del Señor, y usted lo puede buscar en Crónicas, segunda de Crónicas 36, 22 y 23, y Esdras 1 al 3, puede leerlo. Y lloraron, y gritaron, y se emocionaron, porque habían visto y habían experimentado lo que no habían experimentado en 70 años mientras estuvieron en el exilio. Restauraron el culto y la adoración en aquel lugar, en aquel momento. Y entonces se enfrascaron en preparar los cimientos. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, hay algo que tengo que decirle. La voluntad de Dios no necesariamente quiere decir que todo va a estar bien. La voluntad de Dios no necesariamente quiere decir que va a haber paz, que va a haber tranquilidad, que solo va a haber abundancia, que no va a haber guerras, que no va a haber lucha, que no va a haber persecución. Se levantaron los samaritanos, que eran enemigos de Israel, y comenzaron a hostigarlos. Entonces ellos, que habían salido con un propósito durante mucho tiempo, comenzaron a desenfocarse, porque aquellos enemigos comenzaron a tratar de que ellos no reconstruyeran el templo. Y ese es lo que quiere el enemigo muchas veces en nuestras vidas, y que nosotros le prestamos oído. Quiere que nos desenfoquemos, quiere que el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nosotros miremos al lado y que nos cansemos. El pueblo de Israel, que habían salido dispuestos, que habían salido gozosos, que habían salido todos con la disponibilidad de reconstruir en aquel templo, la palabra del Señor me dice que se cansaron.
Se cansaron de que aquellos enemigos lo estuvieran hostigando y estuvieron 16 años sin trabajar en el templo. 6 años estuvieron los samaritanos haciéndole la vida imposible hasta que ellos se enfocaron en prioridades equivocadas. Cuando el pueblo de Israel se vio que no podían avanzar porque estos enemigos los estaban hostigando, comenzaron a enfocarse en trabajar en sus propias casas. Y ahí es cuando la palabra del Señor me dice en Ageo, capítulo 2, que me dice, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, porque a veces tomamos decisiones y llegamos a conclusiones que no son las correctas. Eso no fue a lo que Dios te envió, pero pensamos que como eso es lo que está pasando, eso es lo que debemos hacer. Entonces Dios nos envía por un lugar y tú quieres ir por el otro, porque lo que están viendo tus ojos, eso es lo que te está desanimando. Y hoy en el tiempo que estamos viviendo, lo que están viendo nuestros ojos no nos pueden desanimar. Lo que están viendo nuestros ojos no nos pueden desenfocar. Tenemos que seguir peleando, luchando y sobre todo estableciendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia no puede detenerse. El evangelio no puede detenerse. ¿Por qué? Porque esto tiene que continuar. No importa si haya pandemia, no importa si hay guerras, no importa si hay persecución, no importa lo que haga la iglesia y el evangelio tiene que continuar, porque esto no lo detiene nadie. Santo Jesús. El pueblo de Israel se desenfocó y comenzó a trabajar en sus casas por un largo tiempo, 16 años. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Aquella madera que le habían dado, aquella madera que era dirigida para reconstruir el templo, que había sido sacada del Líbano, una madera especial, una madera específica para que pudieran ponerla en ciertos lugares del templo. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel con esa madera? Dice la palabra del Señor: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. ¿Sabe qué significa aterzonada? Significa que es una madera especial, que tiene unos adornos especiales. Pues la madera que era para el templo la utilizaron en sus propias casas. Entonces se desenfocaron de lo que Dios quería para ellos. Se desenfocaron cuál era el propósito por el cual ellos habían salido de Babilonia, y era para reconstruir el templo. Todos ellos levantaron la mano, todos ellos tuvieron la disposición para trabajar, para echar manos a la obra. Pero ¿qué pasó? Se cansaron. Miraron todo lo que estaba alrededor, miraron los obstáculos, y a causa de eso entonces hubo sequía en aquel lugar por mucho tiempo. Pero no se dieron cuenta que todas aquellas cosas estaban ocurriendo porque Dios quería que ellos retomaran aquella obra, que Dios quería que ellos retomaran aquello que habían comenzado y que era necesario terminar. La palabra del Señor tiene que trascender. Este evangelio tiene que trascender. Nosotros como iglesia no nos podemos detener. Nosotros como siervos del Señor, como hijos de Dios, como mensajeros del Señor, no nos podemos detener. Aún en la circunstancia, aún en la tempestad, aún en el tiempo presente, debemos continuar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. La palabra de Jehová era una palabra certera. Era una palabra que era necesario que el pueblo de Israel escuchara. Entonces se levantó este profeta por parte del Señor y le dijo: meditad bien sobre vuestros caminos, meditad. En este tiempo estás meditando sobre tus caminos. En este tiempo estamos meditando sobre lo que le estamos dando al Señor. En este tiempo estamos meditando del tiempo que le estamos dedicando al Señor. En este tiempo estamos meditando de cuáles son nuestras prioridades en el Señor. O nos hemos enfocado en trabajar nuestras casas personales, nuestros asuntos personales, pero hemos descuidado lo que conlleva, lo que es de Dios. Alma te alaba, Señor.
Él les dijo: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos. Estaban haciendo, pero no estaban teniendo resultados de nada. Y eso es lo que pasa cuando en nuestra vida tenemos prioridades equivocadas. Sembraban y no cosechaban absolutamente nada, no recogían nada. Comían y no se sentían satisfechos. Bebían y no se sentían contentos. Se vestían y no se calentaban. Y sobre todo que trabajaban y era como si tuvieran un saco roto, porque todo lo que trabajaba se iba. Eso es lo que provoca cuando nosotros no ponemos en justa perspectiva qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y no trabajamos conforme a la perfecta voluntad de Dios, porque de algo se encarga Dios y es de nuestros asuntos. ¿Usted lo sabía, mi hermano? Usted sabía que cuando nosotros nos adentramos en las cosas del Señor y nos deleitamos en Él se encarga de nuestros asuntos. Entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque aunque la situación sea adversa alrededor, Él va a hacer, Él nos va a defender, Él va a hacer algo grande en nuestro favor. Y es porque nosotros estamos enfocados en hacer la perfecta voluntad del Señor. El profeta Ageo nuevamente le insta a este pueblo que pudieran meditar en sus caminos. Y hoy el consejo de la palabra del Señor nos insta a que nosotros podamos meditar en nuestro camino. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? ¿Qué estás haciendo en el tiempo presente? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué estás haciendo para que este evangelio avance? ¿En qué estás trabajando? ¿En tus cosas personales? ¿En tus casas artesonadas? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu prioridad? Y el profeta Ageo le dice: subid al monte y traed madera y edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabe por qué el profeta tuvo que decirle que subieran al monte a buscar madera? Porque habían utilizado la madera que Dios les había dado hacía 16 años atrás. Y aquella madera la habían utilizado para su propio beneficio. Debemos tener cuidado que lo que Dios te ha dado, que lo que Dios te ha puesto en tus manos, que el don que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado, tú lo pongas bajo ¿qué? Bajo la perfecta voluntad de Dios, y que puedas bendecir a otros y que puedas utilizarlos para la obra del Señor. Acuérdate siempre de algo: que de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que si somos inteligentes es porque Dios nos ha dado la inteligencia. Gloria a Jesús. Cuando Él les dijo que fueran a buscar la madera, era necesario que tenían que reconstruir el templo. Tenían que reconstruirlo. Era necesario que ya establecieran cuál era su prioridad. Era necesario que ya se detuvieran. Era necesario que ya hicieran un alto. No podían seguir descuidando el propósito por el cual Dios los había sacado de aquel lugar. Tenían que poner manos a la obra. Nosotros no podemos desenfocarnos y no podemos hacer otras cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer, sino que debemos entender que nosotros pertenecemos a Él y que sobre todas las cosas el templo del Señor es nuestras vidas. ¿Usted lo sabía? Que el templo donde mora el Señor son nuestros corazones, porque Él no mora en casas hechas por hombres. La palabra del Señor me dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Somos escogidos para hacer luz en este mundo. Entonces debo de tener cuidado que están viendo mis ojos. Debo de tener cuidado que están oyendo mis oídos. Debo de tener cuidado que estoy haciendo. Debo de tener cuidado que está llegando a mis pensamientos. Debo de tener cuidado que está pasando con mi vida. Porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien si mi prioridad no son las cosas de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel decidió poner nuevamente las manos a la obra, ellos pudieron entender que todo aquello que les estaba pasando era porque Dios les estaba haciendo ver que necesitaban seguir, que necesitaban continuar. No podían seguir con sus prioridades equivocadas. No podían seguir descuidados en lo que Dios les había mandado. No podían seguir como estaban siguiendo lo que estaban haciendo. La palabra del Señor nos insta a que nosotros podamos hacer su perfecta voluntad y que no descuidemos nuestra relación con Él. Somos piedras vivas, amado hermano, y necesitamos poder entender que debemos enfocarnos en lo que es de Dios. Necesitamos poder entender y concluir que hay un plan perfecto para nuestras vidas, pero nuestras prioridades no pueden seguir siendo las equivocadas. Las prioridades tienen que estar establecidas por el perfecto plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Debemos meditar en nuestros caminos. Debemos meditar qué está pasando con mi vida, qué está pasando con lo que estoy haciendo. Estoy trabajando y no estoy cosechando nada. Estoy haciendo y es como un saco roto, todo se me va. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está enfocada en el Señor. ¿Qué Dios quiere que hagas tú? ¿Qué Dios quiere que hagas tú? Dios quiere que cada uno de nosotros podamos acumular tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si nuestro norte, nuestro objetivo no es hacer la voluntad de Dios, no podemos pensar en las bendiciones que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros. Dios nos ha preparado un lugar que nosotros podamos disfrutar. Igualmente nos ha preparado con muchas bendiciones, el cual están a la disposición para que nosotros podamos entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿En qué estás invirtiendo tus monedas? ¿En qué estás invirtiendo tus monedas? Recuerdan que al principio les hablé de la ilustración de esas monedas que tenemos en la vida y solo podemos utilizar una vez. Hoy el consejo es que tenemos que meditar en la palabra del Señor, que debemos tomar decisiones en base a las prioridades de Dios para nuestra vida. Hay una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana, porque es tiempo ya que nosotros dejemos de hablar de Dios como un adjetivo. Que digamos Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso, pero que no podamos hablar de Él como una vivencia. Es importante que ya es hora de que dejemos de hablar de Dios como si no experimentáramos nada de lo que Él es. Dios es maravilloso porque yo he experimentado su bondad en mi vida. Dios es maravilloso porque yo he experimentado su misericordia. Dios es poderoso porque yo he experimentado su poder en todo lo que hago. Dios es sanador porque he experimentado la sanidad de Dios en mi vida. Dios es perdonador porque he experimentado el perdón de Dios en mi vida y he perdonado a otros. De eso se trata. Porque si no practicamos religión, porque si no hacemos las cosas automáticas y practicamos religión y no una vivencia. Adoramos porque otro dice que adoren. Venimos a la iglesia porque hay que registrarse y hay que ir el domingo. Leemos porque pues hay que leer aunque sea un
salmo toda la noche, pero no hay una vivencia. Tiene que haber vivencia, no religión. Debemos evitar practicar la religión en este tiempo. Dios quiere tratar con su pueblo. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Mi alma te adora, Señor. No podemos seguir hablando de Dios como un adjetivo. No podemos seguir hablando de Dios como algo que no hemos conocido. Necesitamos poder entender que hay un plan para ti, que hay un plan para ti, que hay un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan Él quiere cumplirlo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Pues comienza a establecer prioridades en el Señor. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que le reconozcamos. Dios quiere que nosotros podamos entender que Él tiene un plan para nosotros. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, oh, cubre. Señor, tú estás en esta casa porque yo lo siento. La presencia es algo fuerte, poderosa. Te pido que tú, Señor, trates. Si hay algún hermano que quiere oración en esta mañana, usted levante su mano y oramos por usted. No se limite porque no hay ministración aquí, sino que podamos orar los unos por los otros. Y que usted salga fortalecido de este lugar, porque Dios ha hablado en esta tarde ya. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda establecer prioridades. Mira, mis hermanos, Señor, te pido por ellos. Te pido que tú les des la fuerza, les ayudes, les bendiga, les guarde. Que tú les ayudes a poder continuar, marchar, permanecer, Señor, firme en medio de lo que nos ha tocado vivir. Yo te doy gracias por cada uno de ellos y te pido que tú bendigas a los que han levantado la mano, que tú les des la fuerza, que tú sanes, que tú restaures, que tú fortalezcas, Señor. Oh Dios, que podamos salir de aquí con nueva fuerza, con una nueva experiencia y sobre todo reconociendo y estableciendo prioridades en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Si algún hermano que nos está viendo en la transmisión quiere la oración, usted escríbalo en los comentarios. Vamos a estar orando por usted. La presencia del Señor en esta casa es algo poderoso. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amado hermano, que esta palabra pueda calar bien profundo en nuestros corazones y que podamos meditar en nuestros caminos. Así como hizo el pueblo de Israel, que con temor reaccionó y a los 24 días retomaron la labor de reconstruir el templo. 24 días, 16 años sin hacer nada, pero en 24 días reconocieron que era necesario retomar la reconstrucción de aquel templo. Retomemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y que podamos entender que Dios quiere para usted. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Levanta tu manita y dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria al Señor a retomar. Aleluya. Ese plan divino que Dios ha trazado para su vida. Echar a un lado, gloria al Señor, a aquellos que están impidiendo, gloria al Señor, que eso se cumpla. Hermano, gloria al Señor, y hacer de nuestra prioridad el ver que Dios cumpla su propósito
en nuestra vida. Bendito el Señor. Dios es maravilloso, damos gloria al Señor y damos gracias por su palabra en esta mañana. Saludamos a aquel que quizás no hemos podido saludar. Gloria al Señor, Dios me le bendiga de manera especial, amada iglesia, y saludamos a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión en esta hermosa mañana. Este ha sido nuestro segundo servicio de este día, gloria al Señor, y aquel que nos ve, queremos invitarle que también comparta con nosotros. Si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos para que esté en uno de nuestros servicios a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana, gloria al Señor. Usted puede registrarse, es importante que lo haga a través de nuestra página de Facebook, y usted, gloria al Señor, nos menciona que estaría asistiendo y nosotros con mucho gusto le reservamos un espacio. Todo, gloria al Señor, siguiendo, amado, lo que es el distanciamiento, todo el mundo que se congrega con su mascarilla, gloria al Señor, pero también todos gozosos y dispuestos a adorar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Queremos, gloria al Señor, como siempre, invitar que aquel que nos escucha, si no conoces a Cristo, si no es, gloria al Señor, el Salvador de tu vida, si no le has recibido y, gloria al Señor, reconocido como tu único y exclusivo Salvador, hoy es una buena oportunidad para así hacerlo. Abre tu corazón a Él, Él te ama, Él te quiere salvar, y nosotros, gloria al Señor, queremos también orar por ti y ayudarte a que puedas caminar en fe hasta, gloria al Señor, alcanzar lo que todos nosotros buscamos: la salvación, gloria al Señor, y la vida eterna. Así que nos despedimos de esta transmisión, gloria al Señor, en esta mañana. Aleluya. Este ha sido el pastor Josué Troche, gloria al Señor. Mi esposa Madeline Rosado estaba predicando en este día, y gloria al Señor, está en la iglesia Casa de Bendición, iglesia de Dios Pentecostal de la calle Ramos Antonini, que le espera con los brazos abiertos.